Señor, vamos a estar primeramente orando un pequeño momento por las participaciones que se van a realizar. Amén. ¿Se gusta acompañarme en la oración? Padre Santo, Señor, estamos delante de tu presencia. Te hemos glorificado, exaltado, porque tú eres lindo y te lo mereces, porque eres digno de toda honra y toda gloria. Ahora en este momento, Señor, van a presentar las oratorias. Queremos que sea tu Espíritu Santo dirigiéndolos, que sea tu Espíritu Santo glorificándose en la vida de ellos, que ellos mismos puedan ver tu mano poderosa obrando en ellos, y que tu palabra penetre en los corazones de los jóvenes y los hermanos, Señor. Queremos que sea tu Espíritu Santo guiándonos, enseñando y redarguyendo los corazones, y que toda palabra que ellos hablen, Señor, sea benéfica para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Así vamos a estar leyendo los participantes. Como número 1, Monte Sinaí, Tulapán. Número 2, La Victoria, La Nueva Victoria. Número 3, Ami, El Porvenir. Número 4, La Fe, Pozolapan. Número 5, Shalom, Sontecomapan. Gloria al Señor. Vamos a estar leyendo las bases. Concurso de oratoria. Okay. Por favor, vayan pasando los participantes. Monte de Sión, Tulapan, La Victoria, La Nueva Victoria, Ami, El Porvenir, La Fe, Pozolapan, Shalom, Sontecomapan. Por favor, que vayan pasando. Concurso de oratoria. Podrá registrarse un concursante por iglesia. Tema bíblico. Se presentará original y copia de su bosquejo, no confundir con el desarrollo. El tiempo máximo de su exposición es de 5 minutos. Se calificará voz. En voz será claridad, fuerza, fluidez, pronunciación. Actitud, naturaleza, respeto, postura, mímica, presentación personal. Espíritu, presencia, entusiasmo, tono, sentimiento, dominio de sí. Lenguaje, propiedad, riqueza, tono expresivo, consonante, sintáctica. Tema, coherencia, dominio, orden adecuado. Gloria al Señor. Puede pasar el número 1, Monte Sinaí, Tulapan. Sí. Un joven peruano se apartó de Dios, yéndose a las drogas, al alcoholismo, a los bares, a las cantinas, donde se encontró con la muerte. Y estando vivo, lo trozaron a pedazos, y su cuerpo ya hecho pedazos fue regado en varios puntos de la ciudad en bolsas negras. Es muy triste y muy lamentable lo que le sucedió a este joven, pero es el final de los que se apartan de Dios. Es por eso que quiero compartir el tema: ¿qué sucede con los que se apartan de Dios? Basado en Proverbios capítulo 21, verso 16, que a la letra dice:
El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. En primer lugar, los que se apartan de Dios se alejan de las bendiciones. Cuando el pueblo de Israel se apartó de Jehová, diéndose a los dioses falsos, llegaron los madianitas a tomar posesión de sus tierras, de sus frutos, de sus cosechas. Y dice Jueces 6:6 que Israel empobreció en gran manera. Su economía se vino abajo, quedaron totalmente sin nada, porque ellos se apartaron de Dios. Y apartarse de Dios es alejarse de las bendiciones. Joven, nunca te apartes de Dios, para que tu economía no se venga abajo, para que tu negocio no se venga abajo, porque lejos de Dios solamente hay miseria. Segundo lugar, los que se apartan de Dios se alejan de la protección divina. Cuando el rey Amasías buscaba a Jehová de todo corazón, sus enemigos planeaban su muerte, pero no funcionaba, porque él estaba bajo la protección divina. Pero el día que él se apartó de Jehová, funcionó el plan de sus enemigos y lo mataron. Dice Segunda de Crónicas 25:27 que desde el tiempo que el rey Amasías se apartó de Jehová, sus enemigos conspiraron contra él y lo mataron. Todo porque él se alejó del abrigo del Altísimo. Joven, el día que tú te apartes de Dios, te alejas de la protección divina. ¿Y quién te va a defender? Satanás no te va a defender. Al contrario, él te va a matar, porque Satanás vino para matar y destruir. Pero Cristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Nunca te apartes de Dios. Tercer lugar, los que se apartan de Dios se alejan de la vida eterna. Muchos que un día conocieron al Señor, que un día predicaron, que un día alabaron, pero hoy se apartaron, diéndose al mundo, diéndose al pecado, diéndose a las falsas doctrinas. Se alejaron de la vida eterna, desecharon la esperanza bienaventurada y ahora están sentenciados a condenación eterna. Dice Salmos 9:17, los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. El día que tú te apartes de Dios, te alejas de la vida eterna y te diriges a la condenación eterna, donde tu conciencia nunca te dejará en paz, diciéndote, ¿por qué me aparté de Dios? Pero será demasiado tarde. Joven, nunca te apartes de Dios, para que las consecuencias no lleguen a tu vida, privándote las bendiciones, privándote la vida y privándote la vida eterna. Ay de ti si te apartas, porque te darás cuenta que cuán malo y cuán amargo fue el haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová el Señor de los ejércitos. Dios les bendiga. Bueno, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano de Monte de Sión. Así como siguiente, la victoria, la nueva victoria. La juventud es una etapa en la cual se toman decisiones muy importantes que a futuro marcarán su vida, en la cual muchos toman decisiones equivocadas y muy pocos hacen buenas elecciones. Algunos deciden estudiar una profesión, conseguir un buen empleo, mas sin embargo muchos deciden vivir sin rumbo, sin preocupaciones, meterse a vicios como el alcoholismo, la drogadicción, la pornografía. Mas sin embargo, Dios está buscando a una generación de jóvenes que atiendan a su llamado. Es por eso que quiero compartir el tema jóvenes que atiendan al llamado de Dios, basado en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14, que a la letra dice:
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la manifestación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El llamado de Dios ha sido manifestado para todos, pero especialmente para los jóvenes, porque son fuertes, valientes, vigorosos. Mas sin embargo, de cada uno de ellos depende aceptar o rechazarlo. En primer lugar, veamos jóvenes que atiendan al llamado para salvación. La salvación es el regalo más grande de Dios para la juventud, en la cual lamentablemente muchos no la quieren recibir. Pero Jesucristo ofrece la vida eterna, y lo vemos claramente en un pasaje muy conocido de la Biblia que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Encontramos el ejemplo de Zaqueo, cuando el Señor Jesucristo le dijo: desciende, date prisa, porque es necesario que pose yo en tu casa. Zaqueo atendió a ese llamado, y más adelante Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Y es por eso que, estimado joven, déjame decirte que si aún no has recibido al Señor, hoy es el momento para que le recibas y no endurezcas más tu corazón. En segundo lugar, encontramos jóvenes que atiendan el llamado al servicio. El servicio es solamente hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, muchos colaboran en la música, muchos predican su palabra, muchos o en cualquier otra área que se les encomiende, porque muchos de los aquí presentes ya hemos recibido a Cristo, fuimos salvos por gracia, mas sin embargo Jesucristo quiere que le sirvamos. En Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo, sus criados le recomendaron que buscara a alguien que tocara el arpa, y uno de ellos le dijo que había un joven que sabía tocar ese instrumento, y ese joven era David. Hoy nosotros no hemos sido llamados para servir a cualquier rey. Hoy estamos nosotros siendo llamados para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Encontramos el llamamiento de Samuel. Después de haber escuchado 3 veces la voz de Dios, dijo: habla, porque tu siervo oye. En tercer lugar, encontramos jóvenes que atiendan al llamado a obedecer. Obedecer a Dios significa en cumplir sus mandamientos, en hacer su palabra, en hacer su voluntad. Mas sin embargo, muchos lamentablemente no quieren obedecer. Pero Efesios 6:2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Al honrar a nuestros padres, obedecemos a Dios. Y también debemos obedecer a nuestros líderes, ya sean a nuestras autoridades seculares o eclesiásticas, como a nuestros pastores. Concluyo invitándote a reflexionar, amigo joven, sobre qué estás haciendo con tu vida, ya que Dios nos ha llamado para salvarnos, para que le sirvamos, para que le obedezcamos. No rechaces su llamado, ya que déjame decirte que puedes hacer lo que quieras en tu juventud, pero sabe que sobre todo lo que hagas, un día te juzgará Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano de la Victoria. Continuamos con Ami el Porvenir. Muchas veces hemos escuchado decir que nosotros somos la sal de la tierra y que estamos aquí para darle sabor a este mundo. Y es verdad, somos sal. El Señor Jesús lo dijo claramente. Sin embargo,
dar sabor será la única función de la sal? Es por eso que trataré el tema más que un condimento, basado en Mateo 5:13, que nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En primer lugar, la sal es usada para cicatrizar. En los tiempos de Jesús, cuando un soldado se lastimaba, se le colocaba sal sobre la herida. Como te puedes estar imaginando, este método era muy doloroso. Sin embargo, era la mejor opción para sanar. A nuestro alrededor hay personas con heridas en el alma y en el corazón que se acercan a nosotros buscando una palabra de consuelo. Y muchas veces hemos cometido el error de hablar conforme a nuestra sabiduría y nos olvidamos lo que la Biblia nos dice en Salmos 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El mundo no necesita tu sabiduría, joven. El mundo necesita que tú le prediques a Jesucristo. En segundo lugar, la sal es usada para preservar. Antes, los viajeros tomaban trozos de sal y le colocaban sal por todos lados a la carne. Esto servía para preservarla por muchos días. Y aunque su viaje fuera lejos, ellos podían consumir la carne y esta no estaba echada a perder. Vivimos en un mundo donde las corrientes modernas han perturbado las sagradas escrituras y han dañado las verdades del evangelio. Se nos acomoda nuestro beneficio y no se habla la verdad de Jesucristo. Joven, tú y yo estamos aquí como la iglesia de Filadelfia. Dios le dijo en Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras. He aquí he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Párate firme, joven, guarda las sagradas escrituras, predica un evangelio de verdad y no dejes que el mundo corrompa la verdad de Jesucristo. En tercer lugar, la sal es usada por su valor. Antes a los soldados se les pagaba con pequeñas bolsas de sal, porque era la moneda de cambio. Era algo muy valioso, con lo cual se compraba y se vendía. Por eso se les pagaba con ella. De hecho, de ahí proviene la palabra salario, porque es una manera de pagar el trabajo de una persona. Dios quiere que tú y yo seamos personas valiosas para los hombres. Dios quiere estudiantes valiosos y no que se conformen con una calificación. Dios quiere trabajadores valiosos que donde se paren, como José, sean puestos en altos por su integridad. Y Dios quiere ciudadanos valiosos para que cumplamos lo que su palabra nos dice en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Concluyo con lo siguiente. Joven, tú y yo fuimos llamados no solamente para darle sabor a este mundo y hacerlos pasar momentos agradables. Fuimos llamados para ayudar a cicatrizar. Fuimos llamados para preservar la palabra de Dios y fuimos llamados para ser valiosos delante de los hombres. Tú eliges, ¿quieres ser un condimento o quieres ser un ingrediente en las manos de Dios? Dios les bendiga. Gloria a Dios, que Dios bendiga a nuestro hermano de AMI. Continuamos con la fe Pozolapan. Gloria al Señor. Cuando Dios llama a Abraham para que visitase a Isaí y ungiera como siguiente rey de Israel a uno de sus hijos, vemos cómo Dios rechaza uno por uno a los hijos más grandes de Isaí y se fija en el más pequeño de ellos, pues aunque los grandes eran de muy buen parecer, Dios simple y sencillamente necesitaba a alguien con un buen corazón. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 61, dice:
Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Por ello, quiero tratar con ustedes el tema, el corazón que Dios necesita. Sabemos que Dios busca corazones para su servicio, pero ¿cuál es el corazón que Dios necesita? ¿Qué características o requisitos debe cumplir un corazón para agradar a Dios? En primer lugar, el corazón que Dios necesita es un corazón dispuesto. En el libro de Números encontramos a Josué y Caleb, quienes con otros 10 varones van y reconocen la tierra de Canaán. A su regreso, solamente estos 2 jóvenes estaban verdaderamente dispuestos a volver a ir a aquella tierra, luchar por ella, combatir y conquistar la promesa que Dios les había dado. Y en el libro de Números, capítulo 14, versículo 8, ellos dijeron: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Jóvenes, nuestro corazón no debe estar dispuesto solamente en recibir y gozar de las bendiciones de Dios, sino dispuestos a luchar, combatir contra el mal como buenos soldados de Jesucristo y alcanzar así sus benditas promesas. En segundo lugar, el corazón que Dios necesita es un corazón obediente. En las Sagradas Escrituras encontramos a hombres y mujeres de gran obediencia. Y quiero mencionar a Abraham. A este varón Dios le ordena dejar su tierra y su parentela e irse a una tierra totalmente desconocida para él. Podemos decir que esto fue fácil, pero llega el momento en que Dios tenía que probar nuevamente su gran obediencia. Y en el libro de Génesis capítulo 22 versículo 2 dice: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham hace lo que Dios le dice. No le importó el dolor, pues Isaac era la promesa cumplida de hacía muchos años antes. Jóvenes, ¿cuántas veces Dios nos ha llamado para servir en su obra? ¿Hemos obedecido como Abraham? ¿O han sido otras prioridades disque más importantes antes que obedecerle a Dios? En tercer y último lugar, el corazón que Dios necesita es un corazón fiel. Ante la tentación y ante todo lo que el enemigo ponga delante de nosotros, nos mantengamos firmes en la fe, como José, que ante la tentación de la esposa de Potifar, él le responde de la siguiente manera. Y en el libro de Génesis capítulo 39 versículo 9, él le dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna otra cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Jóvenes, Dios nos ha dado la autoridad de decir no, pues en la Escritura encontramos que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Concluyo, joven, ¿cuántas veces Dios ha llegado y tocado la puerta de tu corazón y te dice: necesito tu corazón? Un corazón dispuesto como el de Josué y Caleb, obediente como el de Abraham y fiel como el de José. Te pregunto, joven, ¿tienes tú el corazón que Dios necesita? Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano de la fe. Continuamos y finalizamos con nuestro hermano de Shalom, Sontecomapan. Dios les bendiga. Cito 2 Timoteo capítulo 3 verso 1, que nos dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. El Espíritu Santo habló de tiempo atrás, apuntando hacia un futuro en el cual los cristianos enfrentarían tiempos sumamente difíciles para mantenerse firme en la salvación.
El tema que quiero compartir, tiempos peligrosos para nuestra generación. En primer lugar, son tiempos peligrosos para nuestra generación porque la ciencia se ha aumentado. Daniel capítulo 12, verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Es inevitable notar el incremento y en parte benéfico aumento de la ciencia en estos últimos tiempos. Pero también cabe mencionar los grandes perjuicios que esta ciencia ha traído a una juventud cristiana, ya que le ha otorgado los medios tecnológicos que lo están apartando de la comunión con Dios. Hoy ya no hay tiempo para orar, ya no hay tiempo para consagrarse. Para muchos cristianos el celular se ha convertido en su Dios. Segundo lugar, tiempos peligrosos para esta generación, porque la apostasía se ha manifestado. Hoy estamos viviendo la corriente apóstata más grande de la historia, que inclusive pastores y grandes evangelistas son arrastrados por el error. Doctrinas diversas y extrañas se levantan, por mencionar alguna, como la doctrina del liberalismo, que enseña que Dios solamente quiere el corazón y no importa cómo te veas externamente, trayendo como consecuencia una juventud cristiana que no sabe distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, y una iglesia que está caminando conforme a las corrientes de este mundo. Tiempos peligrosos para nuestra generación. Tercer y último lugar, porque el principio de dolores ha comenzado. Mateo capítulo 24, versos 6 al 8. Jesucristo, el Hijo de Dios, habló de una serie de acontecimientos a los cuales denominó principio de dolores, los cuales marcarían el principio de los tiempos más difíciles a los cuales la humanidad se enfrentaría. Y aún para la iglesia sería un tiempo difícil para poder buscar el rostro de Dios. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? Oiréis de guerra, rumores de guerra, habrá hambre, habrá peste y terremotos en diferentes lugares del mundo. Yo te pregunto, amada iglesia, ¿no es acaso lo que estamos viendo con nuestros propios ojos? Bendito sea Dios. Estamos viendo, estimado hermano, cómo se aprueban leyes por los gobiernos que van directamente en contra de la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué puedo decir de los rumores de una guerra que se avecina, la cual atenta contra la paz y la integridad mundial? ¿Qué puedo decir de la pandemia que hemos atravesado, estimado hermano? Una pandemia cruel, una pandemia dura que golpeó al mundo entero, pero no solamente al mundo, también a la iglesia, ya que nos cerraron los templos y gracias a eso muchos cristianos abandonaron la fe, se fueron al mundo y hoy ya no están entre nosotros. ¿Qué puedo decir, estimado hermano, como conclusión? Que ya no es tiempo de estar mal invirtiendo nuestro tiempo con las redes tecnológicas, que ya no es tiempo de estar prestando oídos a los falsos maestros mentirosos y falsos, sino que es tiempo de velar, es tiempo de orar, es tiempo de buscar a Dios, porque Cristo viene y a nosotros nos ha tocado vivir los tiempos peligrosos. Que Dios les bendiga, bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano de Shalom. ¿Cómo le decimos a los jóvenes que participaron? Que Dios les bendiga, amén. Gloria al Señor. Y así con esto dejo el lugar a quien prosigue. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Bueno, hoy fue el concurso de la oratoria y ahora viene la cena. Así que alégrese. Vamos a cenar temprano. Puestos en pie, vamos a dar gracias a Dios por esta parte que el Señor nos permitió llevar a cabo. Quiero dar un anuncio antes de dar gracias. El concurso de esgrima, que es para el día de mañana, que estaba programado para la tarde, voy a adelantar este aviso y lo voy a dar nuevamente en la noche. El concurso de esgrima que estaba programado para la tarde se va a adelantar y lo haremos
por la mañana a las 11:30 de la mañana, el concurso de esgrima. A las 11:30 de la mañana, en el comedor, está bien, ¿verdad? En el comedor, a las 11:30 de la mañana será el concurso de esgrima. ¿Sí, hermanos? Y les aviso a los grupos, se va a recortar el programa por indicaciones de la Junta General de Pastores. Por algunas razones se va a anular el devocional de las 4:30, el desfile y el devocional de las 6:30 y la predicación. O sea que el último servicio será a las 3:50 de la tarde en el estudio que va a dar el hermano Esteban Ávila. Ese será el último culto que tendremos, y después de eso será la premiación y la clausura. ¿Sí me escucharon, va? Se cancela el desfile, se cancela el devocional de la tarde, 2 devocionales y la predicación. Vamos a terminar esta actividad como eso de las 4:30 de la tarde, pero sí va a haber cena, no se espante, no se cancela la cena, así que podrá cenar. Damos gracias, te damos gracias, Padre, en esta hora por la bendición que tú nos das de poder participar de este servicio. Gracias por tu palabra y las participaciones. Ahora te pedimos que guardes a cada uno. Vamos a pasar a la cena. Tu bendición sea con tu pueblo, y nuevamente nos integramos al servicio evangelístico en el nombre de Jesús. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Dios les bendiga. Nos vemos al ratito aquí en el culto evangelístico. Le esperamos a las 7. Solo tenemos 1 hora. El devocional está acá.